Bueno, muy buenas noches para todos. Ya aquí nos vamos conectando a nuestra clase, ¿verdad?, de Mariología. Mientras se van conectando, bueno, les doy cordialmente la bienvenida. Hoy es un día especial también. Hoy es un día para conmemorar a nuestra Madre Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes y la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos que se celebra anualmente en esta festividad tan especial que la Iglesia nos ha regalado. Y bueno, yo quiero empezar pidiendo, orando, ¿verdad?, por todas sus intenciones, por las personas que quizás también tienen algunos familiares, algunos amigos enfermos. Hoy nuestra oración la vamos a hacer y a dirigir especialmente a nuestra Madre Santísima por todas esas personas que se encuentran afligidas, tristes. No sé, algunos de pronto no saben la historia, ¿verdad?, de Juan Sebastián y su papá Juan Pablo, que venían tras una lucha bien dura, bien difícil, para que su mamá no abortara. Llevaba 7 meses de gestación y ante la negativa, casi que obligada por su familia, terminó abortando, y hoy pues dieron lamentosamente y horrendamente la noticia. Hace escasos 2 días yo me comuniqué pues con unas personas que estaban llevando su caso, ¿verdad?, civilmente. El Señor me regaló, yo digo, bueno, la dicha de que oráramos por esa intención, pero a través de un sueño vi algunas cosas bien difíciles, se las comuniqué, hablaba, y yo digo, ¿hasta dónde llega el poder del maligno, verdad? ¿Hasta dónde llega el poder del mal? Porque me pasó algo muy curioso, lo compartí en un estado de WhatsApp y se los quiero contar antes de empezar el curso de Mariología, porque de verdad creo que es bien importante. Resulta que tuve primero esa intención, ¿no?, de orar por estas personas, y todo el equipo civil de abogados que está llevando el caso, pues también me pidió orar por ellos. Pero hace 2 días me acosté así como a hacer una siesta rápida, y el Señor mostraba a esta familia que me pide eso, y fuimos a orar por una persona, ¿verdad? Y en el momento de oración pues yo vi la expresión un tanto como de liberación muy fuerte, sentí un poco de temor dentro del sueño, y recibí como una voz que el Señor estaba diciendo, ella será liberada con la ternura. Entonces yo lo que hizo, que me nació como la intención, fue acercarme con la estola y sobársela muy tiernamente. En ese momento comenzó pues a vomitar una cuestión bien fea, y allí sentí, yo dije, bueno, fue liberada. Pero al instante yo me levanto y me llama esa persona, y yo digo, tengo que contarte antes un sueño, y fue ese sueño, y me dice la persona, pues era precisamente de eso que queríamos hablarle, porque al parecer pues ya conocemos nosotros la entidad que se llama Profamilia en Colombia, la ha intervenido y ha querido de alguna manera pues asesinar a ese bebé que estaba en su vientre, y que es algo bien difícil. Entonces yo creo que estamos en una lucha constante, ¿verdad?, en una lucha de fe, que es muy necesario que no bajemos la guardia orando. Y a mí me impactó mucho la noticia, y le digo que parte de este sueño yo creo que el Señor regaló, y que me hizo de pronto pedir tantas mamás que se enfrentan a la disputa, ¿verdad?, entre tener a sus hijos o no tenerlo. Créanme, hay algo del enemigo que está allí crucialmente atacando, como ese texto del Apocalipsis que también nos invitaba y que hoy meditaba de alguna manera especial en la liturgia de la Eucaristía hoy en la tarde de Nuestra Señora de Lourdes, ¿verdad? El dragón que busca desalmadamente a aquella que estaba gestando y que ahora ha dado a luz un hijo. Y cada uno de nosotros tenemos que orar y no perder y no bajar la guardia para nada ante esas situaciones. Bueno, se los quería comentar, yo creo que es bueno hacérselo saber, y poder pedir mucha oración, poder pedir liberación por tantas de estas personas que están teniendo ese dilema interiormente. Y la frase, ¿no?, la que les quería compartir, que el Señor particularmente me regaló, y que decía eso, será liberada con la ternura. Yo creo que tenemos que orar por la liberación de tantas personas, y también orar para que el Señor en su ternura, en la ternura que manifiesta a través de los bebés, les pueda motivar también a conservar la vida y a no desechar la lucha. Bueno, vamos a empezar nuestra oración. Vamos a encomendar a nuestra Madre Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, que ella nos acompañe, que ella nos dé de su luz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre nuestra, acompáñanos siempre en cada momento de nuestra vida, que podamos ser como niños ante tu regazo. Para avanzar, y en la noche
Que el Espíritu Santo de Dios llegue a cada una de las personas que nos verán, a quienes verán este video luego en diferido. También toca sus corazones en este momento, Señor. Danos cada día más un corazón dispuesto para la escucha de la palabra, para la escucha del saber y el conocimiento amoroso que el Señor nos regala y que nos permite compartir con tantas personas. Que tu luz, Señor, y tu misericordia nos guíen en cada momento de nuestra vida, nos hagan cada vez más dóciles al amor que nos das, y tu misericordia, Señor, nos acompañe. Que el Señor y su Espíritu Santo nos bendigan hoy y siempre. Y María, nuestra Madre, Señora de la Sabiduría, ven a traer también de tu gracia, tú que eres la llena de gracia, la Inmaculada Concepción. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias a todos los que ya allí se van conectando. Hoy tenemos una temática bastante interesante. La trataré de resumir, ¿verdad? Como todos estos temas que son bastante dispendiosos, que son bastante extensos. Entonces les voy a pedir el favor. Vamos a tratar de estar atentos, de tener la Sagrada Escritura, la Biblia, la versión que tengan. Oigan, cuando compren su Sagrada Biblia, recuerden, hay muchas interpretaciones bíblicas en el mercado, en las librerías nacionales, en estos lugares donde las compramos, y es justo y es necesario que como católicos nosotros tengamos un referente el cual tiene una aprobación eclesial, propiamente la Sagrada Escritura, y viene enteramente, ¿verdad?, firmada por ese comité de traducción bíblica de Jerusalén. Por ejemplo, en esta ocasión, esta versión de la Biblia de Jerusalén de la latinoamericana tiene su edición, la que la corresponde, tiene la autorización de la Conferencia Episcopal de Colombia, 1 de diciembre del 2000. No sé si logran verlo, pero por aquí está. Entonces, o que tenga esa aprobación, o que tenga propiamente como el referido eclesial, ¿verdad?, que debemos tener y que debemos referir cada uno de nosotros. La temática de hoy, ¿cuál es? Bueno, vamos a hablar del querigma, María en el querigma primitivo. Resulta que el anuncio querigmático es como aquel primer momento de fusividad donde los apóstoles, todos los que seguían a Jesús, los discípulos, están impregnados realmente de la experiencia pospascual, del acontecimiento en que Cristo ha muerto, es ciertamente, pero ha resucitado. Y este anuncio, por eso de pronto vamos a ver, valga volverlo a decir, la necesidad urgente de que muchos de los retiros de conversión que dentro de la Iglesia Católica se brindan y dentro de los muchos movimientos tienen expresamente un anuncio carismático, es decir, nos llevan a ese primer fuego, ese furor bastante fuerte que impregnó y que te anima a seguir, y que tú vas con todo el entusiasmo y con todas las ganas de salir de retiro a predicar, ¿verdad?, con toda la fuerza y todo el amor, porque, bueno, lo has vivido y ahora has descubierto que Dios te ama tanto, que ha querido entregar su vida por ti, que fue el sacrificio, la inmolación y que Él ha resucitado. Más expresamente cada uno de nosotros pues ya lo viviría o lo experimentaría desde ciertas realidades que lo corresponden. Entonces el querigma es el primer anuncio. Podríamos decir entonces que el querigma como primer anuncio dentro de la experiencia de la Santísima Virgen María, vamos a ver la expresión apostólica, ¿verdad?, dentro de una estructura organizada, no enteramente, pero que ya luego se ponen algunos textos bíblicos por escrito. Yo les he comentado muchas veces, siempre es bueno volverlo a resaltar, la estructura escrita, la tradición propiamente escrita pasó por unas variantes muy necesarias. Primero se hablaba de la tradición oral, de los que comentaban los apóstoles, de quienes tuvieron la oportunidad de verlo acerca de Jesús, y luego hay un recopilado profundo que son los dichos y los hechos de Jesús, que corresponderá enteramente a los evangelios que ya nosotros conocemos dentro de un sentido, y luego las fuentes, ¿verdad?, las fuentes en las cuales están estructurados estos evangelios, que si Marcos fue el primer evangelio y los demás tomaron de él, que si hay una fuente propia de Mateo, hay una fuente propia de Lucas. Cada estructura maneja como esa experiencia que se fue consignada de los dichos y de los hechos de Jesús propiamente hablando. Entonces,
El anuncio de la predicación carismática, como les decía ahorita, podemos ir anotando allí, está centrada, expresa, única y exclusivamente en el anuncio de la muerte, la resurrección de Jesucristo. Por ende, el anuncio carismático va a tener, como les decía, la emoción, la fuerza, es decir, la pasión con que estos han descubierto que esto es extraordinario y que te lo tenemos que contar a ti y que tú también lo puedas relatar y lo puedas contar con la misma pasión. Y ese es el entero anuncio carismático. Entonces ahora, ¿cómo poder descubrir una presencia de María dentro de este anuncio carismático? Primero, con las cartas, ¿verdad? Muchas de las cartas católicas, de las cartas dirigidas por Pablo a muchas de las comunidades cristianas, hacen parte del querigma primitivo. El querigma primitivo que anunciaba, que daba unas disposiciones reales, de que mostraba cuál fue la experiencia de Jesús, qué fue lo que enteramente Jesús vino a anunciarle a los apóstoles, cuál es la verdad revelada y una verdadera interpretación, porque ya nos vamos a dar cuenta que a lo largo de esa historia también hay unas malas interpretaciones, de pronto con toda la mejor intención del mundo que hizo y fue proclamada, pero que cayó en el error y se convirtió en una herejía. Entonces ese anuncio carismático está impregnado, como les decía, del anuncio de la muerte y la resurrección de Jesús tras la promesa del cumplimiento del Antiguo Testamento. Recordemos, hemos visto entonces a María en el Antiguo Testamento, que fue la clase anterior, ¿verdad? Recordaremos los textos del Génesis, recordaremos los textos de Isaías, recordaremos todos esos textos, ojalá los puedan anotar por allí, escuchando y más bien leyendo su participación. Entonces ahora va a darle pleno cumplimiento en algunos textos del Nuevo Testamento que viene a ser ese anuncio carismático. Más expresamente, como les decía, lo vamos a descubrir en las cartas, en algunas comparaciones, en algunos textos que son precisos, exclusivos del anuncio carismático dentro de los evangelios, aun cuando más adelante vamos a ver específicos los evangelios sinópticos, el evangelio teológico de Juan, que hacen una expresión profunda de nuestra Madre Santísima. Ya les expliqué lo de los dichos y los hechos de Jesús. Entonces, ahora, lo primero es fijar una estructura dentro de la Escritura que nos lleva a nosotros a poder descubrir la predicación que da origen al Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros como católicos cristianos tenemos de primera mano para poder conocer un poco de la historia de Jesús? Enteramente los evangelios. Poder conocer un poco el acontecimiento pascual, pospascual, el momento sacrificial de Jesús, pues tenemos que dirigirnos profundamente a los evangelios que se encuentran en la Sagrada Escritura. No, padre, que hay unos evangelios que son apócrifos, o algunos evangelios que son no aparecen en la Biblia, que alguien los tiene por ahí. No. Los que realmente mantienen la doctrina de la iglesia, pues son los que han sido revelados y que ahí vamos a encontrar que cumplieron una reglamentación, que cumplieron un canon, ¿verdad? Porque existió un canon y todo esto ya se los contaré más adelante de pronto en otra clase respecto a la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros dentro de ese anuncio carismático? Primero, parece que no hay lugar para encontrar dentro de él a la mariología, claro, porque el anuncio evangélico, el anuncio del reino, el anuncio de la actitud de la muerte y resurrección de Jesús no dan paso a María como Madre de Dios o no dan paso un tanto a otra cosa que no se centre en Cristo y que no parezca enteramente cristológico. Pero resulta que podríamos nosotros descubrir, no expresamente o no podríamos decirlo definitivamente, está la mariología, pero sí implícitamente, es decir, encontrar algunos vestigios que denotan la experiencia de María también incluso como discípula de Jesús, es porque luego de la resurrección de Cristo, María también hace las veces de discípula, María hace las veces de un continuo anuncio, ¿verdad?, carismático y desde su propia experiencia. Recordemos las narraciones de Lucas, por ejemplo, se dicen que son de viva voz de la Santísima Virgen María y que el apóstol tenía una cercanía a un poco más profunda de esta realidad, exacto, los textos de las bodas de Caná, ciertas experiencias que hacen parte de la estructura evangélica y que denotan enteramente. Hay algo muy curioso, porque acá de pronto el autor del tratado mariológico, yo creo que también dentro de la experiencia lo he logrado palpar, o sea, la acción implícita de la Santísima Virgen María dentro de toda la estructura evangélica, dentro de toda la estructura de los textos bíblicos, más expresamente como por quererlos señalar o por quererlos mencionar, está organizada, o podríamos decirlo así, está implícitamente realizada a partir del silencio de María.
¿Por qué a partir del silencio de María? Porque son muy pocas las palabras que ella vamos a encontrar dentro del recorrido de la Sagrada Escritura, más expresamente en el Nuevo Testamento, y esto nos va a llevar a que cada uno de nosotros también descubramos, ¿verdad?, un misterio que no fue revelado explícitamente, pero que tiene connotaciones enteramente, porque es la madre de Jesús, porque es la madre de Dios, porque tiene también una participación en esa acción veraz en la que Cristo Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, y quiso adoptar una condición. ¿Cuál es la condición? Humana. Ojo con esto, porque muchas veces podemos nosotros estar no predicándolo, no lo decimos, pero lo creemos y mentalmente hacemos todo, diría yo, unas conclusiones erradas de lo que es la humanidad de Cristo. Al Jesús venir, al Dios darle la oportunidad a la Santísima Virgen María de ser la madre de su Hijo Jesucristo, le da la participación humana enteramente. No es simplemente, que por ejemplo Jesús pudo vencer esa tentación porque es que Él es Dios. No, solamente que el hecho de la encarnación también nos da una participación en filiación divina. Entonces no es excusa para que nosotros digamos que no podemos vencer la tentación porque no somos como Jesús, que tenía el poder y la fuerza divina, porque es que Jesús también nos ha participado su filiación divina. Padre, es que es de humanos errar, pero yo digo que nosotros somos humanos, pero tenemos una filiación, somos hijos en el Hijo. Él nos ha dado también la fuerza y el poder de vencer y de poder sentirnos así como hoy en la conmemoración de María Inmaculada, de Nuestra Señora de Lourdes, de verdad que dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, de sentirnos también dignos, de sentirnos y llevar a una plenitud de dignidad inmaculada, sin pecado alguno, y en el cual Dios ha querido salvarnos por ello. Y eso es allí donde debemos también apuntar en este sentido carismático, que vamos a ser santos, es la búsqueda continua y es el hecho necesario por el cual todos debemos volcarnos continuamente a buscarlo y a pretenderlo. Entonces, estos argumentos dentro de la Mariología que se encuentran implícitamente tienen su potestad y su fuerza más arraigada en los evangelios. En algunas cartas quizás ni siquiera podamos descubrir unos vestigios de la Santísima Virgen María, pero hay acontecimientos que lo remarcan y que en algunas comunidades también era un referente para todos los cristianos, el respeto, el amor que se tenía a la Santísima Virgen María como la Madre de Dios, como la Madre de Jesús, pues en aquel momento, porque el hecho revelado de que Jesús es Dios también tiene sus connotaciones, ¿verdad? No es que ya todo se fue revelado así cuando llegó el Espíritu Santo, sino que todo va a ser parte de un proceso. Veamos nosotros en la iglesia, el dogma de la Inmaculada Concepción, la divinidad misma de Cristo, o sea, son acciones que fueron a lo largo de la historia de la vida cristiana revelándose. Entonces ahora apenas está empezando la iglesia, apenas se están revelando algunas verdades de fe y todavía hay disputas entre qué es impuro o qué realmente no es impuro, cómo deben vestir, sí, que los que son paganos y ya son adultos, cómo va a ser el proceso de la circuncisión, qué debemos creer. Bueno, María está aquí entre nosotros, pero es también la Madre de Jesús. ¿Cuál es la dignidad, el atributo que ella posee, que tiene, sus expresiones acerca de Jesús cuando creció, su participación incluso en la historia de la redención, que ahí vamos a encontrar ahorita más la temática pues de María como corredentora, que también es un error teológico garrafal y que no podemos expresarlo nosotros porque realmente tiene su puesto. O sea, María tiene toda la dignidad de la Madre de Dios, pero también tiene una sumisión tan amorosa con su Hijo que no es la que llega a primeras a decir yo hago parte de esta historia redentora y ocupo el primer puesto, para dejar bien en claro la opción, potestad única, exclusiva, cristocéntrica que tiene la historia de la redención para nosotros como hijos de Dios. Bueno, entonces ahora sí vamos a buscar los textos bíblicos porque necesito que se dirijan a ellos. Quien tenga la oportunidad, ya sea muy rápido, vamos a tratar, ¿verdad?, de pronto leerlos, de tenerlos allí, porque vamos a leer un poco para avanzar un tanto a la interpretación o al hecho que yo les voy a dar. Y quien tenga la oportunidad de pronto allí de buscarlo en su Biblia, o yo de pronto lo voy a leer acá, o quien lo copie por ahí algunos aspectos que le llamen la atención o que quizás podamos también llegar a interpretar.
la más humilde, bueno, voy a leer unos comentarios, jamás ella guardó silencio, siempre, bueno, sí, o sea, yo creo que la manera de la predicación de María tiene una profundidad del silencio, y yo lo he ido descubriendo a lo largo también dentro de mi espiritualidad, que es enteramente mariana y que procuro que ella también esté en mi vida. O sea, es un silencio reflexivo, pero que también tiene la potestad de anunciarlo, no simplemente con palabras. María nos habla continuamente a través de la escritura, con su vida, con sus hechos, con sus acciones, ¿verdad? El solo hecho de poder leer en el Evangelio de Lucas que salió a atender a su prima Santa Isabel, ya eso nos da muchas connotaciones reales de cómo se expresa, de cómo vive, pero me refiero a que las palabras que gesticula de viva voz de María son pocas frente a todo lo que los evangelios y algunas cartas católicas, que es la temática que vamos a tomar, tienen profundidad real en que sean palabras expresas, explícitas. Es más, ya yo les decía, lo que vamos a encontrar en los evangelios son los dichos y hechos de Jesús, que centran la potestad real en la cual está embarcada la historia de la salvación, que es Cristo, o sea, es enteramente cristocéntrica. Lo que podamos encontrar alrededor, que es mucho, ya les decía, es enteramente mariológico por la profundidad, por también las expresiones que vamos a encontrar ahí. Entonces, el primer texto, vamos a acercarnos a Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y siguiente, y va a hablar de la filiación divina. Los que tienen ahí el texto, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Y me permito leerlo de aquí de inmediato. Pues digo yo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser su dueño del todo, sino que está bajo tutores y administradores, hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos de Dios, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que aclama Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Pero en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían a los que eran en realidad no son Dios, los que no eran en realidad dioses. Mas ahora que han conocido a Dios, o mejor, que Él los ha conocido, como retornan a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales quieren volver a servir de nuevo. Observen los días, los meses, las estaciones, los años, me hacen temer, haya sido en vano todo mi afán por ustedes. Bueno, ahí el apóstol San Pablo está expresando directamente, primero, la filiación que nosotros tenemos frente a Dios, y era lo que les decía ahorita. Segundo, que lo dice al final del texto del capítulo 4, versículo 4 y siguiente, hasta el final de ese acontecer, que llega a ser el versículo 10. Llego a temer, es decir, tento temor porque yo les estoy anunciando algo y parece que todavía no lo entienden, o parece que todavía no hay una aceptación de parte de las comunidades cristianas de, primero, la condición divina que posee Jesús, y segundo, la realidad de la Santísima Virgen María, porque es que Jesús, nacido de mujer. Cuando hay esa expresión dentro del texto, le pone un pare a todos aquellos que son también judíos convertidos al cristianismo, que dice, bueno, el nacido de mujer es uno como nosotros. Y recordemos aquella expresión, a ver, este no es el hijo del carpintero, este no es el que nosotros dialogamos, estamos con sus hermanos, que sus hermanas están en medio de nosotros. Nuevamente esa parte de la carne y de la filiación humana va siempre muy remarcada, sobre todo para una expresión, recordemos que lo está dirigiendo a la comunidad de los Gálatas, y que vienen muchos de allá judíos convertidos al cristianismo. Entonces, este hecho nos va a tener en cuenta, yo creo que primero, algunas connotaciones de gran contenido teológico, ¿verdad?, que podemos encontrar tanto en el capítulo, más expresamente, en los versículos 3 y 4. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de una justificación por la fe que es muy distinta a la ley. Recordemos, ¿cuál es la intención inicial de Pablo? De que, oiga, tienen que despertar porque esto es una nueva experiencia. Tenemos que salirnos y desembarcar nuestra propia barca, valga decirlo, como barca como la iglesia,
porque si nos quedamos creyendo solo en las condiciones expresas del judaísmo, vamos a ser una secta del judaísmo, y no era la pretensión. La pretensión apostólica tras el anuncio carismático es que la iglesia se vaya constituyendo, que tenga sus propias apropiaciones y disposiciones y tenga realidades profundas, enteramente de fe, que lo lleven a balanzar y a encontrar verdadera justificación. Entonces la justificación aquí está basada en ¿qué? En que el contenido teológico ya nuestro de la salvación posee una justificación no simplemente en el cumplimiento estricto de la ley. Primero aporte: Jesús nació bajo la ley, sí. Jesús nació bajo la justificación de la fe, también. Pero esta realidad que sale y que comienza a constituir a los apóstoles los ha llevado a que la fe ocupe un lugar muy importante. Por ende, la condición continua en la cual Pablo va a referir va a ser una realidad de justificación por la fe. ¿Cuáles son las interpretaciones correctas de este texto? Vamos a ver primero una interpretación correcta que nos lleva como a una verdadera orientación y un camino perfecto de la interpretación, y otras condiciones que no son tan perfectas o que podrían recibir ciertas modificaciones, o que los autores, los hagiógrafos, los escritores, interpretadores de la Sagrada Escritura, valga decirlo, o intérpretes teólogos, tienen una profundidad necesaria pero que no se justifica dentro de nuestra profesión de fe. Lo primero, una verdadera interpretación de los textos es llegar a reconocer que Jesús pertenece a nuestra raza humana, porque nació de mujer. Cuando yo hice el atenuante profundo en la proclamación del texto, decía nació de mujer. Eso para los judíos se va a significar demasiado, que es parte de nosotros, es parte de nuestro pueblo, es parte de nuestras condiciones, es parte de nuestra realidad humana, es totalmente hombre, totalmente Dios. Y era lo que les decía, ustedes no pueden venir a llegar a concebir, pensar que es que Jesús sí era humano, pero era Dios. Entonces, para mí y muchos otros de pronto conocedores, intérpretes, malintérpretes, llegan a decir, a lo mejor Jesús no sufrió porque Él era Dios. Y cuando llevaba la cruz estaba haciendo una simulación, porque es que tiene filiación divina y Dios no sufre. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa realidad de que haga una connotación profunda Pablo para referir de que es nacido de mujer, le da la connotación que es enteramente humano, que vivió con nosotros, que lo vimos llorar, que padeció la cruz, los flagelos y el dolor fueron reales, de que no es una simulación y que es enteramente humano. Por otro hecho, el que les decía, no vamos a justificar nuestras caídas en simplemente la tentación y que nuestra carne. Ustedes tienen que sacar de su vocabulario decir, es que es de humanos errar, pero para escudarse y para llegar a decir que es de humano pecar. No, nuestra condición y participación, incluso rescatada, salvada, es de humano salvarnos, porque Cristo quiso darnos la salvación. Y ese hecho yo creo que tiene que denotar. Tanto es así que entonces podría yo a decir, Jesús venció las tentaciones del demonio en el desierto porque era Dios y porque la parte humana era un 10% y el 90% solo parte divina. No, recordemos que es en Dios, totalmente hombre. Es decir, ambas naturalezas las posee profundamente arraigada Jesús, que no podría uno dividir, ¿verdad? No podría yo hacer es que era por una parte una cosa y otra. Es totalmente hombre, totalmente Dios. Otra interpretación que nos lleva también a reconocer a lo que les decía, nació bajo una ley y bajo una realidad que se hace profunda. La afirmación que vamos a encontrar en este texto entonces nos va a referir, es una afirmación profundamente cristológica, con lo que he insistido. Los textos se van a esmerar, los escritores bíblicos que se llaman hagiógrafos van a procurar continuamente que aquí lo que se remarque es Cristo. Por eso para algunos hermanos protestantes, ¿verdad?, que tienen a la Sagrada Escritura como lo único, como la única base, siempre van a querer, pero búscame en la Biblia donde dice eso, que María es la Madre de Dios. Búscame en la Biblia donde dice que María es la Inmaculada Concepción, porque se centran en un anuncio claramente carismático, basado solo en la Escritura, que desdichan, ¿verdad?, desechan
cualquier doctrina, y no olvidamos de que los apóstoles sí tenían la tradición, luego se constituyen las cartas que eran leídas en los momentos de reunión en las catatumbas y cuando los primeros cristianos eran perseguidos, pero también había tradición, y era lo que se les olvida, de que había expresión de que María estaba allí con nosotros, de que María estuvo en Pentecostés orando con nosotros, de que María nos acompañaba a la misión y a estas experiencias contando las historias de su Hijo Jesús. Y todos estos casos se desligan totalmente de lo que solamente tenemos, o más bien de lo que ellos solamente creen tener, que es la tradición basada en la Sagrada Escritura. Por ello, indirectamente, aun cuando es, ya eso se lo mencionaba, aun cuando es una afirmación cristológica, indirectamente posee unas realidades mariológicas que vale la pena mencionar y que vale la pena también volver sobre ellas para poder constituirlo. Está bastante largo el tratado, perdonen si de pronto voy hablando muy rápido, pero son muchísimas cosas. Ojalá que nos alcance la hora que tenemos expresamente para este live y para poder constituirlo. El verbo es enviado al seno de María. Por ello, María, escríbanlo así, ese es el eslabón, ¿verdad?, entre la parte divina y la parte humana. Yo siempre recuerdo una comparación, bueno, que hacía en filosofía un sacerdote, pero yo lo aplicaba un tanto al tratado mariológico. Él hablaba pues de la fe y la razón como algunos autores son eslabones, ¿verdad?, como Santo Tomás de Aquino. Más adelante pues también lo hará con Teilhard de Chardin, entre la ciencia y la fe. Pero en esta ocasión yo creo que lo refieren más expresamente en que María, como persona humana, como escogida por Dios, supone un eslabón entre la parte divina y la parte humana de Jesús, que, como les decía, constituye enteramente las dos naturalezas, totalmente Dios, totalmente hombre. María es realmente la mujer y madre. Esas dos realidades, como les expliqué anteriormente en la clase que estábamos refiriendo un tanto a los hechos del Antiguo Testamento, van a abarcar la profundidad del tratado mariológico. Primero, María como madre. Segundo, María como mujer. La palabra mujer supone humanidad, es decir, es totalmente una de nosotros, es una con todas sus condiciones. Claro, está inmaculada, como hoy celebramos esta festividad de Nuestra Señora de Lourdes, pero escogida por Dios, y es nuestro aporte real, podríamos decirlo, la que vino a librarnos enteramente de esa condición de que por María, por Eva entró el pecado al mundo, por María también nuevamente esa doble relación que mirábamos como condición en la clase anterior. Jesús es el verdadero hombre, ya lo explicaba. La palabra nos lo muestra y nos hace poder encontrar a María. Imagínense, esto es algo bastante importante, porque yo creo que en esa condición querigmática, María aparece absorbida profundamente por el plan salvador. Es decir, el hecho de que ella haya experimentado la anunciación, de que ella conocía un poco la historia, de que ella fue viviendo cada uno de los momentos. Recuerden la presentación de Jesús, recuerden el estar allí al lado de la cruz, el recibir a Juan como su discípulo, que más que como su discípulo, como su hijo, ¿verdad? Es esa adopción ahora maternal que le hace a todo el equipo apostólico. Yo me imagino algo así como cuando las mamás de uno, ¿verdad? Mi mamá de pronto está por allí y lo va a escuchar. Mis hermanos sacerdotes, los que están de mi curso, pues son sus hijos también. Y donde yo llegue y hay una mamá de un sacerdote, créanme que la acogida es tan real como si fuera la de mi casa, porque ella entiende que es también su hijo, que no está aquí, pero que está en otra ciudad, y que allá también quiere que lo reciba de pronto mi mamá, o cuando uno de los chicos, ¿verdad?, de los seminaristas, o cuando va un padre a mi pueblo de donde yo soy, enteramente les digo, mi mamá lo recibe, ¿verdad? Y lo recibe profundamente en esa realidad. Ya ahorita vamos a ver el hecho de corredentora, que también es algo que tenemos que dialogar, que no está bien referido, que incluso es un error teológico, que se vendió muy bien, diría yo, se vendió porque comenzó a proclamarse sin antes tener las debidas autorizaciones, y son simplemente una mirada teológica de los intérpretes, que todos podemos hacer teología, pero no toda teología está basada dentro de los parámetros doctrinales de la iglesia. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué teólogos estoy leyendo?
¿Cuáles son los libros que estoy leyendo? Porque podemos caer en errores teológicos y efectivamente él es teólogo, estudia los tratados mariológicos, pero de allí a que está basado en la profunda doctrina de la iglesia es lo que tenemos que evaluar y lo que tenemos que buscar, investigar este autor, cómo está su relación con la iglesia. Y tengan cuidado que muchos incluso son sacerdotes, monjes, religiosos o religiosas y hacen teología y no están en comunión con la iglesia hasta que hagan una retractación, pues que ya es un proceso que no les quiero explicar acá. Entonces, ¿cuáles serían las interpretaciones absurdas? Bueno, fueron las dos grandes interpretaciones correctas que les daba. Primero, la figura de María como mujer, que supone la humanidad y la participación dentro de ese plan nuestro de salvación, que es decir, le participó toda su humanidad y Jesús por ello es enteramente Dios, enteramente hombre. La segunda, María como madre, que se encuentra absorbida totalmente en el plan salvífico de estos superapóstoles, de todos los discípulos, de todos los que hacen parte del anuncio del reino, porque ella lo vivió de primera mano, porque estuvo allí con él, porque conoció a su hijo, porque siente que el anhelo de su hijo era el anuncio del reino y como mamá ella tiene que alcanzarlo también a vivir y a que sea una expresión profunda, ¿verdad?, del amor de Dios. Entonces ahora vamos a entrar a otra parte que serían las interpretaciones absurdas, es decir, lo que no podría entrar dentro de estos textos carismáticos y que muchas veces son la base fundamental de algunos errores teológicos. Primero, la concepción virginal de María. Bueno, como allí dice, nació, ¿verdad?, de mujer. Está suponiendo un espacio entre la concepción de Jesús y el espacio del nacimiento. Entonces, para muchos intérpretes teólogos, entre ellos la mayoría protestantes, ¿verdad?, que dicen que María no puede ser, llamémoslo así, la madre de Dios. Pseudocristianos se llaman expresamente, y en ellos tenemos a los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no puede ser Dios porque a lo mejor María sí tuvo relaciones con otro hombre y que él fue simplemente un escogido por Dios luego de que él nació. Por ello, como no está expresamente allí dicho de que fue engendrado en una mujer por obra del Espíritu Santo, se toma solamente expreso el pedazo del texto y dice, aquí dice, nació de una mujer, pero nos está refiriendo su humanidad, pero ya luego nacido, por ende no conocemos rastro alguno dentro de las primeras comunidades primitivas cristianas que nos digan que él fue engendrado por obra única y exclusivamente del Espíritu Santo, sin interpretación, sin intervención de varón, como lo dirán más adelante los textos evangélicos, pues que ya son un poco más expresos a esa realidad. María, que coopera en nuestra salvación, en su maternidad divina. Pablo aquí no está atribuyendo para nada que María asuma un papel expresamente de corredentora. ¿Por qué? Porque las posiciones reales carismáticas tienen profundidad, como ya les dije, en basar la predicación que sea cristocéntrica. El sentido de María siempre ocupó un lugar impresionante, ocupó un lugar importantísimo, pero no la que... Bueno, vamos a volver a los textos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que a mí me fascinó el llegar a descubrir esas dos acciones, ¿no?, de la esposa que llega donde el rey a pedirle algo y luego de su hijo, ¿verdad?, que es ella expresamente, Betsabé, que se acerca a Salomón para pedirle algo profundamente y que luego es su hijo quien va al encuentro, la recibe, se postran de ella y la pone a su lado. Aquí, atribuir de que María es corredentora, es decir, Jesús, ven, toma mi lugar y pues tú también tienes participación en esta corredención porque tú vienes a ser también parte de un plan salvífico de Dios y de todo el misterio revelado, y no fue así. María también fue descubriendo el misterio salvífico en medio del camino con su hijo Jesús. Es más, yo me atrevería a decir que el dolor que asume en la cruz es justamente también difícil, porque es ver, bueno, Dios lo que me prometió a mí fue que mi hijo iba a liberar al pueblo de Israel, que este iba a ser el Mesías, y ahora lo estoy viendo aquí crucificado. Créanme, es una situación dura y también de muchísima más fe
como mujer, porque es una entera mujer, y siguió creyendo, siguió confiando, siguió abandonada en el plan salvífico de Dios y siguió creyendo en la promesa de la resurrección de Cristo, pero hasta no luego ver lo que es la fusión real del anuncio carismático post-pascual, pues es que ya se consolida. No podría, yo creo que ella ni siquiera lo asumiría así. Yo me hago las veces imaginativo, porque es un imaginativo que dentro de ese diálogo, ¿verdad?, que uno tenga con la Santísima Virgen María y le diga, ve, para que tú seas corredentora, la Virgen dirá ya suficiente título, o sea, suficiente acciones bondadosas y de veneración y de hiperdulía, como ya lo hemos dicho, tenemos dentro de la iglesia, y es profundamente con todo el amor de que somos marianos, de que somos hijos de ella, que es nuestra mamá. Pero la suposición de hijo ella también lo quiere predicar y lo quiere decir. Él es nuestro redentor, es nuestro salvador del mundo, es quien vino por nosotros y quien derramó su sangre y se merece el principal trono de redentor solo a él. Es decir, la rendición del culto absoluto, verdadero, como Dios, como hombre, es él, porque él fue quien nos redimió del pecado. Es más, me atrevería a decir que la Santísima Virgen María diría algo así: mi inmaculada concepción o mi concepción inmaculada son gracias a él, ¿verdad? Porque si él de pronto no viene al mundo por la redención de todos, ella no hubiese pues tenido la oportunidad de ser inmaculada, porque ella es inmaculada por la venida y la encarnación del Hijo de Dios. Si antes pues no hubiese podido ser posible tampoco este plan de Dios. Hasta allí esa solita interpretación del libro de los Gálatas, como lo digo, que es súper extensa, y solo nos quedamos con dos palabras, ¿verdad? La primera, nacida de mujer, y la segunda, el querer abarcar todo ese plan salvífico de interpretación profunda, de, podríamos llamarlo algo así como que se veía absorbida, ¿verdad? Me atrevería yo a decirlo, en esa misión del anuncio carismático de su Hijo Jesús. Entonces, la primera tareita, para que la vayan anotando allí, es investigar cómo la iglesia responde. Oiga, tienen que buscar fuentes fidedignas. Vamos a acercarnos a la página oficial de la iglesia. Recordemos que es www.vatican.com, que es una página donde aparecen todos los documentos, o que sean referentes oficiales. Algunos artículos han salido en Catolinet, en la otra página quizás de algunos medios de comunicación católicos, que son el Observatorio Romano, por ejemplo, que es el periódico oficial del Vaticano, donde expresamente dan una contestación a la temática de María como corredentora. Y la siguiente clase podemos empezar discutiendo esa realidad pues que hoy de pronto compartimos, y que les decía, es un absurdo teológico, una mala interpretación del hecho del posicionamiento de María como corredentora, no lo podemos decir. Y el otro hecho pues que ya les hablaba, dentro de la estructura del texto, está basado profundamente en esa acción de la humanidad entera de Jesús, totalmente hombre, totalmente Dios. Bueno, vamos entonces ahora a otro texto que quizás vale la pena señalar y que es profundamente necesario volver para poder tocar esta temática un tanto carismática, y ya nos vamos a acercar a los evangelios, ¿verdad? El tinte carismático que tienen los evangelios. La tarea, la repito, vamos a buscar cuál fue la contestación de la iglesia cuando muchos teólogos dijeron María es corredentora, que era un error teológico. ¿Cuál fue la contestación? ¿Cuáles fueron las anotaciones? ¿Cuáles son las aclaraciones expresas que denota y que tiene este hecho? Y vamos a las páginas oficiales de la iglesia. Ya les decía, no nos quedemos simplemente con lo primero que salga en Google, sino vatican.com, Catolinet, que también es muy atenuante a ese hecho, el Observatorio Romano, algunas contestaciones. Listo, esa es la tarea en primer lugar. Vamos entonces ahora a buscar un texto bíblico que es Mateo capítulo 3, versículos 20-22, y luego pasamos 31 y 35, y este tiene muchos paralelos. Los evangelios van a tener sus paralelos porque recordemos que poseen, algunos dicen, una misma fuente teológica temática de los dichos y hechos de Jesús. Entonces vamos a buscar Marcos y vamos a referir en el capítulo número 3, por favor, los que ya lo van leyendo por allí. Versículos primero, del 20 al 22, que es un expreso pequeño. Llega a decir así: los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios.
Él llamándolos a juntos, así les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Bueno, allí tenemos ese primer referente, ¿verdad? Que ya les decía, que es el capítulo 3 de Marcos, versículo 20 al 22. La acción de la divinidad de Jesús, el hecho en el cual nos muestra el acontecimiento de que hay algunas acciones o algunas palabras que se expresan y que van a tener luego también su interpretación. Estamos hablando del origen de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando profundamente del origen de Jesús. Ya les decía el Evangelio, María en Marcos capítulo 3, versículos 20-22. Y ahora vamos a leer los versículos 31 y 35, que va a ser un referente más acentuado a la temática mariológica que estamos llevando a cabo. El verdadero parentesco de Jesús. Ya hablamos del origen, ¿verdad? En el cual hay discusión frente a los fariseos de dónde proviene este hombre, o de dónde le proviene el poder, su filiación y su acción divina que hay detrás de este hombre. Y ahora el parentesco de Jesús. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él se responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en el coro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos, quien cumplan la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi madre. Bueno, aquí este es el texto, yo creo, la base, lo que los hermanos protestantes llevan como escudo continuo de que María tuvo otros hijos, de que María es rechazada por Jesús y que él prefiere a los discípulos, que a María, una serie de errores teológicos y mala interpretación de la palabra. Primer hecho, eso se está hablando de la voluntad del Padre. Si es el referente, él no quiere que un referido continuo sea simplemente porque es mi parentesco filial material, ¿verdad? Aun cuando ama y enteramente respeta a su Madre Santísima, él dice: más que eso es la acción de Dios sobre su vida y el querer hacer la voluntad, porque recordemos que ella fue elegida por Dios y muy bien pudo haber dicho no, pero dijo: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí, Señor, tu voluntad. Ese hecho continuamente Jesús lo va a remarcar, y que a ejemplo de María, todos los cristianos, todos sus discípulos también deben acoger la palabra de Dios de ese modo. Entonces se convierte en toda una trinchera, podría decirlo, en toda una guerrida, ¿verdad? En todo un deseo aguerrido, fuerte, de que miren, a ejemplo de la Madre de Jesús, la Madre de Dios, que aceptó la voluntad, todos nosotros también debemos procurar que la palabra, sus dichos, sus hechos, sean nuestra voluntad en nuestra vida. Y es un referente de primera mano que Jesús nos da una constatación profunda. El otro hecho de los hermanos de Jesús, pues ya vamos a denotar las interpretaciones. Recordemos, la Biblia está escrita en ¿cuál idioma? Vayan respondiendo allí y le ponemos punto a las personas que lo digan. ¿En cuáles idiomas fue primeramente escrita la Torá? O sea, el hecho de que era la lengua profunda donde los judíos podían deleitarse y podían sentir que era parte del lenguaje enteramente, como les digo, religioso, ¿verdad? Que se tenía y que se procuraba en aquel momento. El problema aquí está en que las expresiones admiten diferentes traducciones. Por ejemplo, oipar atout. Ahí estoy proclamándolo propiamente en el idioma que les decía, griego. Efectivamente, es un griego que se llama griego koiné, ¿verdad? Porque el griego koiné, recordemos, bueno, aquí voy a hacer como un paréntesis rápido. El hebreo era la lengua oficial de la iglesia judía, por decirlo así, de la religión judía, es decir, los textos proclamados, la liturgia se vivía enteramente en hebreo. El arameo era el lenguaje común que nosotros hablamos como un dialecto, como lo que todo el mundo tiene. El griego era la lengua oficial porque muchos habían emigrado, ¿verdad? No emigrado, habían sido expulsados de Jerusalén, muchos los habían desplazado, y el griego, con todos estos pueblos paganos, ¿verdad?, con toda la parte oriental, supone para ellos un lenguaje necesario para la comercialización y para propiamente su lenguaje de estudio. Entonces, por ello, los escritos van a ser
profundamente relevados a un griego koiné, un griego común, un griego que todo el mundo hablaba y que todo el mundo escribía y que tenían la oportunidad de compartirlo frente a muchos de pronto otros textos que fueron descubiertos también en arameo, pero que harán una reinterpretación y una traducción al griego koiné para tener solo una estructura y un lenguaje pues de la Sagrada Escritura. Los evangelios, que son dichos y hechos, créanme, hay que poder interpretarlo, porque no podemos decir los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aquí está en griego, lo dejaron los apóstoles. No, todas las comunidades tenían, mira, esto es lo que escuchó Mateo de los dichos y los hechos de Jesús. Estas son las cartas que Pablo nos mandó a nosotros los Gálatas. Estas fueron las cartas que Pablo nos mandó a nosotros los Corintios. Luego se hace una recopilación profunda, exhaustiva, con algo que se llamó un canon eclesial para ver qué textos sí cabían dentro de ese canon. Más adelante, de pronto, en alguna temática bíblica podemos decir los referentes en los cuales se basaba el canon, que fuera en griego, que cumpliera un tiempo, que no fuera en contradicción con los demás textos. Por eso algunos textos apócrifos, como hemos dicho, contradicen en los evangelios y no lo iban a meter allí porque no hace parte del canon eclesiástico católico que sí admitió esta Sagrada Escritura. Exexte, es decir, y elegón, que habla solo de los parientes, porque no hay una palabra dentro del griego koiné que suponga parientes, sino que hay un referido profundo de hermanos, ¿verdad? Entonces, ante la interpretación o la traducción del texto a nuestra lengua vernácula, hay que decir hermano. Acá nosotros tenemos primo, primo segundo, primo tercero, parentesco y un montón de sobrinos, de tío. Allá dentro del griego propiamente no hay un referente, es mi hermano, es que hace parte de mí, como decimos nosotros, de mi comunidad. Incluso dentro de la iglesia nos llevamos algunos y donde decimos somos hermanos en la fe y hacen parte de toda una comunidad y un respectivo y un referente. Por ello, la interpretación que supone y que dice. Hay una interpretación negativa de este texto. Desde muy antiguo, ciertos autores fundamentaron sobre estas escenas una visión negativa de María. Algunos críticos liberales se mueven actualmente en la misma dirección y no reconocen el valor histórico de los evangelios, ni la infancia, ni el de Juan, y unen dos escenas de Marco apoyando su interpretación en las correcciones estas que hace Mateo y Lucas, y concluyen que la familia de Jesús, incluida su madre, rechaza su doctrina y le tienen por un mentecado, y que Jesús corresponde rechazo también a su familia. Recuerdan que hay algunos textos también de Mateo que van a encontrar o que creían que le dan una mala interpretación, como diciendo si él está loco o un desmentecado, como dice precisamente el autor bíblico, y entonces que por esta condición Jesús lo rechazaba porque lo veían como un loco. No, es una mala interpretación, absurda incluso ante la condición y ante la labor que juega la Santísima Virgen María junto a toda su parte, a toda su parentela, por decirlo así, a todos los que hacían parte de su familia, que también se comprometen en el pan salvífico de la salvación. Bueno, nos quedan 5 minutos, quedan muchísimos textos, yo creo, por investigar dentro del anuncio carismático. Vamos a hacer una conclusión general de lo que hoy vimos, de lo que hoy tratamos. Bueno, basados en el texto de Gálatas, que creo que es una carta magna, también Pablo nos va a hacer un referente profundo en que hay una evolución, ¿verdad?, dentro de la religión judía, para no quedarnos simplemente como una secta donde se revaloriza la opción particular de que María también entra a pertenecer a nuestra realidad y nuestra condición humana, pero con una superioridad, donde es nuestra madre, donde nos procura, donde también faltan 8, padre. Bueno, sí, faltan pocos minuticos, vamos a concluirlo. Y propiamente, entonces, hay una evolución de que la justificación nos viene dada no tanto ya por la ley como era en la religión judía, sino solamente dentro de la fe, y ahí apunta una profunda realidad. La segunda parte, la filiación de Jesús, que nos ha sido participada a través de la humanidad que le es dada por la Santísima Virgen María, y la divinidad que le es dada enteramente por Dios. Bueno, ahí tenemos el eslabón, ¿verdad? ¿Quién es? La Santísima Virgen María. Esa realidad que nos une, esas dos humanidades, esas dos condiciones reales, totalmente humano, totalmente divino. Y Cristo Jesús nos ha invitado.
que se nos saque de la mente el hecho de decir es de humano errar, porque Jesús también era enteramente humano y logró perseverar, que tengamos caídas, que tengamos batallas, que tengamos tentaciones reales, pero que no sea mi justificación para creer que yo insisto sobre el error porque tengo humanidad, porque tengo carne. Precisamente lo que Cristo vino fue a redimirnos. Por ello, su condición cristocéntrica, su realidad profunda de reinado y soberanía están en la redención única y exclusivamente a Jesucristo. Es un absurdo entonces considerar un error teológico el hecho de algún presupuesto que denote a María como corredentora, que participa en el plan profundo, estrecho de la redención, cuando ella sí hace parte de la historia y del plan salvífico, pero no de esa participación exclusivamente. Ese es como decirle, ese es el único, ¿cómo llamarlo? El único misterio otorgado absolutamente a Jesús y que nadie puede. Más, la Santísima Virgen María tendría que decir, no, ese es el puesto del rey, yo no puedo sentarme ahí, que me pongan al lado está bien, pero el puesto de rey es el puesto del rey soberano que vino a redimirnos a nosotros todos de pecado original y para salvarnos quiso derramar su sangre y fue el sacrificio de inmolación cruente con derramamiento de sangre más absoluto, y por ello a él toda la gloria y la honra. Muchas gracias a todos. Bueno, les queda la tareita investigar en las páginas oficiales el hecho de la contestación de por qué María no es corredentora. Segundo, vamos a hacer una actividad profunda. Yo creo que podríamos hacer un esquema, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos humanos de Jesús? ¿Verdad? Y si los pueden referenciar con textos bíblicos, perfecto. Sería cuáles son los atributos humanos, ¿verdad?, de Jesús, y cuáles son los atributos enteramente divinos. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, se nos acabó el tiempo. Quedan unos 5 minuticos. Van a hacer una imagen de Jesús. Del lado derecho ponen atributos divinos, del lado izquierdo atributos enteramente humanos. Divinos, por ejemplo, qué sé yo, su acción redentora para con la humanidad, la multiplicación de los panes como un hecho extraordinario de su acción divina, el vencer las tentaciones, ya no les digo más, hechos así bastante extraordinarios, ¿verdad? Y dentro de la parte humana, Jesús lloró, Jesús sintió dolor en la flagelación, Jesús comía, compartía con los apóstoles, fue a la boda de Caná. Esas son partes humanas. Y el mismo hecho no podríamos dejar, porque este tratado es de Mariología, nuestra Madre Santísima. ¿Cuáles son sus referencias marcadas, donde remarcan esa parte de mujer, de madre, también de intercesora por nosotros? Y la otra parte, en atributo, tengan que escribirlo allí, ¿verdad?, en atributo por ser la madre de Jesús y madre de Dios, porque por eso se le dan ciertas connotaciones. ¿Cuáles atributos les participa su hijo, verdad, que le hacen participar de esa filiación divina? María fue concebida sin pecado concebido. María se hace madre de Dios. María es coronada como reina universal de todo lo creado. Es decir, lo que Jesús le regala por ser su madre, ¿verdad? Que son esos aspectos divinos maravillosos. Son 2 tareas algo largas, bastante tendiosas, y nuestra práctica concreta va a ser, ya les digo cuál. Vas a escoger a 3 mamás y tú vas a tratar de, en estos días, durante estos 8 días, de hacerle unos detalles, ¿verdad?, que sean prácticos, que sean expresiones de amor, pequeños detalles pequeños que a lo mejor esas mujeres hacen parte de tu vida también, y que denota también una participación no de rechazo, como muchos intérpretes de pronto bíblicos hacen, tanto protestantes, que Jesús rechazaba a su mamá y sus hermanos, no, sino de participación y de la acogida, y que tú experimentes ese amor tan profundo que se siente por una madre. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos quedan, yo creo que escasos 3-4 minutos. Los podemos hacer. Muchos saludos a todos. Gracias por conectarse. Los que no se han inscrito, por ahí me preguntaron. Nuevamente, la página 1 aparece inscrita el link www.haciadios.com y hacen su link. Oiga, los digo rápidamente, vamos a tener la oportunidad de hacer una peregrinación. Estoy súper emocionado, muy contento. Si alguien de pronto quiere asistir a ella, yo dejé por allí en mis history a un compartir en la página de Lice. Se acercan a ella y está organizando la peregrinación, y vamos a estar en Medjugorje el día 2, día de la aparición de la Virgen, y sé que va a ser algo maravilloso.
2 de julio, va a ser desde el 28, 29 creo, hasta el 6, si no estoy mal. Vamos a estar en San Giovanni Rotondo también compartiendo en el santuario de Padre Pío. Vamos a ir a Roma y a otros lugares maravillosos que va a hacer y que el Señor nos va a dar la oportunidad, y les estaré compartiendo, estaremos transmitiendo también para que estén muy atentos ahorita en junio, y quienes quieran ir todavía hay espacio y tiempo que podamos hacer y podamos compartir esta experiencia de fe. Y créanme, ha sido de eso, si la consagración María me dejó, mi Madre Nuestra nos dejó tantos detalles, créanme, este tratado mariológico y esta enseñanza también se ha desbordado en detalles, y yo creo que estar allá en Medjugorje es un sueño hecho realidad, y más en Santuario de Padre Pío, y sé que lo vamos a vivir de una manera especialísima. Créanme que van a pasar cosas extraordinarias y cosas maravillosas, así como el Señor me, poco a poco, en mi humildad y mi pequeñez, lo ha permitido vivir. Gracias a todos, Dios los bendiga, se nos acabó el tiempo, chao.